Senador, fue jefe de gobierno, fue procurador, recientemente también aspirante a la presidencia por parte del Frente Amplio por México. Miguel Ángel Mancera, ¿cuál es tu juego? Me da mucho gusto saludarte. Pues mira, hoy mi juego es el dominó. ¿Y en la política? En la política, estar presente en tareas que te inspiren, que te apasionen, que te motiven. Eso es un poco, me parece que hacer política es buscar que cambien cosas, buscar transformar pues hechos, sucesos, buscar influir en ciertas tareas que verdaderamente te conduzcan hacia lo que te haga sentir bien. Ahora vamos a agarrar las fichas, son 7, Vamos, ¿verdad? 7. Y además le comparto al público que la primera persona con quien jugué en este formato o entrevisté en este formato hace ya muchísimos años fue justamente Miguel Ángel Mancera. No recordamos con claridad qué sucedió. Yo creo que me ganó. Creo. Yo estoy seguro que no, pero... Yo solo me acuerdo quién me hizo trampa, pero no. Y no fuiste tú. ¿Por qué dices que no? ¿No te gusta? No, yo creo que tú me debes haber ganado. ¿Por qué? ¿No acostumbras jugar? Fíjate, yo no soy tan bueno en el dominó. ¿En qué eres bueno? Me gusta mucho el billar. Ok. De estos juegos así, Ajá. me gusta el billar, me gusta blackjack. Es más fácil si las pones así para que las vea tu cámara. Ok, para que no se le vean vamos todos. a negar al público de tu juego. Ya está. Mira, ahí están viéndolas. Oye, ¿te reíste cuando dije Ahí. Recientemente aspirante a la presidencia? Sí. ¿Por qué? Pues porque, por dos razones. Una, porque se me hace que nos van a multar. Ok. Porque... Bueno, decir que aspirante a dirigir oye, ya llevo como 16 respuestas que tengo que darle a nuestros queridos amigos y amigas del ¿Has tenido que pagar ya multas? No, pero porque la verdad es que siempre aclaramos, como ahora que estamos platicando tú y yo, y siempre decimos, bueno, aspirante a dirigir el Frente Amplio por México, los trabajos del Frente Amplio en esta conformación no política. A ver, la ley con el aval de el INE y con el aval del tribunal, nos ha sumido en un ejercicio de simulación a todos, porque sabemos lo que está haciendo Morena, sabemos lo que está haciendo el Frente, nada más le estamos llamando diferente para cumplir con las reglas. Es totalmente cierto lo que dices. Algunos juristas hemos denominado a esto con una palabra dura, ¿no? Pero que finalmente lo que te da es el sentido de lo que acabas de explicar, que se llama fraude a la ley. ¿Qué quiere decir? La ley en el espíritu no quería que eso sucediera, pero como quedan esos huecos, entonces aprovechar los huecos como para decir, aquí estoy cumpliendo con esta parte, aunque en realidad estoy haciendo otra cosa. Ahora, ¿no quedaste conforme con lo que sucedió en tu proceso? No, y sigo en la tarea, sigo en la tarea de la aclaración. ¿Te lo explicaron? No, sigo en la tarea de la aclaración, porque yo te lo voy a decir así como muy sencillo. Tú imagínate que hoy te dicen, vas a entrar a un proceso que va a durar 3 semanas y todos los días en una plataforma te voy a decir cuántas firmas llevas, todos los días. Y esas firmas que te voy a decir que llevas son firmas validadas. Quiere decir que la plataforma pues debía contar con todas estas herramientas tecnológicas y quienes estaban atrás de ella para que día a día te dijeran cuántas llevas validadas. Efectivamente nos lo decían. Yo tenía una clave única, un usuario único, y entraba todos los días y decía 10, 20, 30, 5, bla, 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 hasta que llegamos a 195. Pero resulta que después me dicen que no, que esas que yo leía no estaban validadas y que la validación la hicieron el último día. Y entonces mi siguiente pregunta fue, ¿y cómo validaron 2 millones en 15 horas? No, bueno, es que nos desvelamos, fueron muchos... Pues a mí no me convence que así haya sido, o sea, la verdad. Lo peor es que me parece que se aparta de algo que en estas contiendas tiene que estar presente, que es el principio de certeza. Si a ti te dicen, va a ser blanco, va a ser rojo y va a ser gris en esta parte y va a ser así, ya sabes qué colores van a estar. Pero si de repente te dicen, no, fíjate que ya le pusimos mejor aquí en morado y aquí ya le cambiamos. Eso fue lo que a mí no me hizo sentir conforme con el proceso. Pero ahora, independientemente de que sigas el recurso legal para obtener la explicación que quieres, estás muy contento. Ok, independientemente de eso, ¿qué sigue? O sea, ¿vas a seguir mira, por como ejemplo, parte del frente?
Hoy mismo que estoy con la oportunidad de platicar aquí contigo y de transmitir este mensaje, hoy mismo tengo un encuentro con una fundación, con chavos, con gente que se va a conectar, en donde voy a hablar de lo que a mí me gusta y me apasiona estar hablando, que es el gobierno de coalición. Ok. Y de eso es de lo que vamos a platicar. Pero ahora el Frente tiene todas las posibilidades de crear, es más, tendría que para sobrevivir un gobierno de coalición, ¿no? Sí, nada más que sabes qué, que Nos hasta ahora falta la no, parte legal. hasta ahora yo creo que no se le ha dado bien el golpe al gobierno de coalición y se sigue confundiendo con la coalición misma. Ok. O sea, tú conformas una coalición, Pamela, para ganar. Es como sumar en un equipo de fútbol. Oye, tenemos que ser 11, pues búscate otros 3 porque todavía no los completamos. Para poder competir necesitamos ser 11 contra 11. Entonces, las coaliciones se conforman para poder ganar. Y en este caso, pues el gobierno de coalición no es para ganar. El gobierno de coalición se conforma para que tú puedas cumplir una agenda, para que puedas tener una mayoría estable en el Congreso, para que el Ejecutivo pueda avanzar en los proyectos que no son suyos, sino que son de las mayorías que le dieron ese triunfo con la suma. Y para eso tienes que hacer 2 documentos fundamentales. Uno se llama convenio y otro se llama proyecto. Hasta hoy yo no conozco ninguno de los dos. Pero entonces no me has dicho si existe la posibilidad de que eso lo plantees tú al interior del Frente. Yo lo he planteado y lo he reiterado. ¿Y no hay eco? Pues ellos lo que dijeron y con lo que nosotros estuvimos con la motivación de participar es que van a tener el gobierno de coalición. Lo que no veo son las notas de hecho de ya estamos haciendo el proyecto, ya estamos haciendo el convenio. Y alguien podría decir, oye, es que eso es después y eso. No, es hoy porque tienes que llevar la agenda de la ciudadanía. Yo así lo veo. Hablemos de tu periodo al frente del gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál fue el momento más duro? Bueno, el más duro porque cuando ya me dices el más, si me hubieras dicho los más, te hubiera puesto 3 o 4, pero el más duro me parece que fue el sismo. El sismo es el más duro. Vámonos. ¿En dónde estabas? ¿Cómo viviste esos primeros momentos? Si se dan cuenta ya me hizo pasar, ¿eh? Pero como aquí no se pasa, se roba. Y cuando se roba, pues uno se empieza como a engordar. Estaba yo, había terminado el simulacro. Y una vez que terminé el simulacro, llegué a mi oficina. Estaba tomando asiento en mi oficina cuando de pronto me entró una llamada de una entrevista. Estaba platicando con Fernanda Tapia. Y me pregunta, ¿cómo te fue en el simulacro? ¿Qué tal? Cuando yo le estaba diciendo, pues sí, mira, hicimos un sismo de tal, y en eso empezó a sonar la alerta sísmica. Y le dije, perdóname, está sonando la alerta. Alcancé a decirle eso, te voy a colgar, cuando se empezó a mover muy fuerte. Yo salí de mi oficina y entonces el ingeniero Cárdenas estaba sentado porque íbamos a tener una plática. Y yo iba camino a la puerta de salida. Cuando lo vi a él, me regreso y me dijo, váyase, váyase, váyase. Y le dije, no, ingeniero, yo no me voy a ir, aquí lo espero. Lo tomé del brazo y ya no podíamos casi caminar. La puerta se azotaba y entonces alcanzamos a llegar al final de la oficina y alcanzamos a salir y nos encontramos con una lámpara muy, muy pesada que hay, de las lámparas antiguas que están ahí en el Palacio del Ayuntamiento. Y le dije, hagámonos de este lado porque esto se puede desprender en cualquier momento. Y tomé un radio, alguien me acercó un radio y empecé a pedir que evacuaran totalmente el edificio y que se cercioraran que estaba evacuado. Se seguía moviendo durísimo, durísimo. En cuanto empezó a cesar el movimiento, oía yo muchas crisis, oía muchas personas que estaban entrando en una situación pues, de pánico. Pedí que me enviaran el helicóptero a Tlaxcuaque, que queda ahí muy cerca, y una motocicleta. Y de ahí ya me subí a la moto. ¿Qué pensaste? Porque para muchos ese momento fue
igual mira, y aquí quedo. yo dije, exactamente eso dije, ojalá que esto haya sido como lo vivimos aquí, muy fuerte, extremadamente fuerte, pero no pasó de que cayeran algunos pedazos de cemento, una piedra. Pero en ese momento el C5 por el radio me dice, tengo reporte de un edificio colapsado. Y yo le digo, verifícame el dato, si estás hablando colapsado o estás hablando de averiado, colapsado, totalmente colapsado, averiado, verifícame el dato. En lo que yo llegué al helicóptero, vuelvo a tomar el radio y me dijo, está colapsado el edificio, es en la Condesa. Y entonces, en la Roma, creo que en la Roma Norte. Y entonces me subo al helicóptero y ahí pues ya fue una escena muy fuerte porque yo recuerdo hacia el lado derecho en la vista del helicóptero una plaza con llamas, con fuego, y hacia el lado izquierdo mucho, como si estuvieran incendiados edificios, pero eran colapsos y era tierra lo que se veía. Y entonces me empiezo a dar cuenta que había sido algo terrible lo que estaba viviendo. Seguía teniendo yo reportes de bomberos, de seguridad pública. Empezamos a dar instrucciones de que se hicieran los cinturones de seguridad, que pudieran evacuar inmuebles. Hablé con Marina, hablé con Sedena, tuve comunicación con el entonces presidente Peña, y de ahí de hacer un sobrevuelo pedí que el helicóptero se elevara lo más que pudiera para que tuviéramos visión a fin de que el ruido no fuera a causar más daño en algún colapso. Y llegamos hasta el final, que era, digamos, a la zona de Tlalpan, la zona de Churubusco, que estaban también afectaciones fuertes. Y de ahí regresé al C5. El Repsamen, ¿en qué momento te enteras dentro de la tragedia y el horror? Pues esa representaba quizá la más dolorosa de todas, porque se trataba de niños. El gobierno federal ahí decide que vayamos al Repsamen. Hace el planteamiento de ir al Repsamen y efectivamente acudimos al Repsamen en la tarde-noche. Fui el secretario de Marina, el presidente, el secretario de Gobernación y yo. Llegamos, se llevaron apoyos, estaban autoridades de la alcaldía, de la delegación, hoy alcaldía, entonces jefatura delegacional. Había mucha gente, estaban sacando escombros, estaban buscando los rescatistas, encontrar a personas, a niños, niñas con vida, personas, a maestras. Y era una de las escenas más fuertes que vimos, en donde había muchísimo dolor. Y de ahí, entonces, le dije al presidente que necesitaba yo estar en contacto permanente con Conagua, con Marina. Da instrucciones para que en el C5 esté un personal de Marina, personal de Conagua, personal de la Sedena, y estemos en los diferentes puntos donde hay colapsos con un mando de nivel de cada una de estas áreas. Hablo con CFE también porque teníamos apagones en diversos puntos de la ciudad, y empiezo a tener los reportes de donde tenemos pérdida de suministro de agua para poder tener un poco idea de dónde tendríamos daños a tuberías importantes. Ya se había hecho todo lo que era la supervisión del metro. En metro encontramos que de entrada no hay afectaciones mayores, y después surge el daño en 2 columnas en la línea 12 del metro precisamente. Y digamos que empieza a llegar muchísima información y mucha necesidad de ayuda. Yo me doy cuenta que va a llegarnos, digamos, cuando estaban las primeras horas, pues que nos va a llegar la tarde-noche. Le pido al secretario de Obras que hable con las constructoras para que nos puedan ayudar con excavadoras, con maquinaria pesada, y que también nos puedan ayudar con trabajadores y nos puedan ayudar con plantas de luz, porque iban a ser fundamentales las plantas de luz, agua. Y hablo con el secretario de Finanzas para disponer de los primeros recursos de lo que la Ciudad de México tenía, que era un fondo de emergencia, un fondo de contingencia, más o menos de 6,000 millones de pesos.
¿De quién fue culpa lo que sucedió en el Repsamen? Mira, ahí hubo un problema con quienes autorizaron una obra que se hizo, digamos, con posterioridad a que ya se había construido. Entonces lo que finalmente dijeron los peritos es que estaba el diseño, pues imaginemos este inmueble donde estamos hoy, que tiene los cálculos para tener esto. Pero si tú a los cálculos que tiene actualmente le subes el triple de peso, pues obviamente en un movimiento tan fuerte como el que se tuvo, tiene un riesgo mucho más elevado. Había un trazo en la Ciudad de México, Pamela, que si lo hubieras tú visto, no lo podías creer de lo exacto que era, salvo cuando De vas los a... lugares donde se fueron Sí, cayendo los edificios. sí, porque era una línea, casi una línea recta, que llegaba de norte a sur, pues tú la podías ir trazando desde el primer colapso que fue en la GAM hasta el colapso de Tlalpan, las afectaciones en Xochimilco, Tláhuac. O sea, te podías ir en esa línea y era un poco, digamos, el borde del lago, de lo que fue el lago en la Ciudad de México. Mencionaste el metro y esas afectaciones que dejó el sismo en la línea 12. Tú mantuviste cerrada la línea dorada mucho tiempo. Lo que después pasó, ya no en tu administración en la línea 12, ¿era algo que se sabía que podía pasar? ¿A ti te tocó tener conocimiento de ello? No, por una razón, porque pues lo que después pasó fue un tema en las estructuras que no estaban visible, o sea, era algo que no se tenía a la vista, algo que solamente que hubieras pues destruido, hecho muchas calas en toda la estructura, hubieras podido saber. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos esta falla en las dos columnas, se ordenó que se revisaran todas las columnas con rayos X. Y la verdad, solo esa columna estaba con una deficiencia en la construcción. La que se reparó, no la que se cayó. La que se reparó. Le faltaron anillos, ¿no? O sea, tú tienes todas las varillas así, en una columna, y se colocan anillos, así. A esta le faltaron los anillos. Entonces, por eso estaba dañada. Por eso la obra que se hace para reparar ese tramo de afectación de 2017 es prácticamente igual a lo que ahora están haciendo en todas las demás, que le llaman los ingenieros de pata de gallo, ¿no? Son así, unas cosas así, con puro acero, que hacen todo el soporte y obviamente la columna también. Y eso fue lo que nosotros en un reporte al Senado le informamos, se hizo todo esto, la empresa que se contrató, que es la que ahora también está viendo algo de la reparación, en el contrato dijo que estaba perfectamente en condiciones de volver a utilizarla. ¿Cuál es tu relación con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo fue cuando tú eras jefe de gobierno? A ver, cuando yo fui jefe de gobierno, mi relación, es que estoy viendo que me estás llevando a un callejón muy feo. ¿Con la pregunta o con el juego? No, con el juego. Ok. Cuando yo fui jefe de gobierno, mi relación con él, digamos que tenía yo comunicación por ahí hasta el 2015, 16. Nos saludamos. La verdad es que él siempre fue muy, muy amable con mi persona, en el sentido de, pues, cuando me operaron, por ejemplo, me habló para saber si estaba bien, cómo había salido, etcétera. Temas familiares también, siempre era amable en su comunicación. Y después de la elección intermedia, después de que viene todo eso, yo creo que ahí hubo muchos teléfonos descompuestos, mucha gente que ayudó a que fuéramos teniendo como un distanciamiento en las líneas de comunicación y en la forma pues, de ver muchas cosas.
Y ya en la parte, cuando él llega a la presidencia, entonces viene una parte en donde se vuelve absolutamente institucional. Te quiero decir institucional porque, por ejemplo, cuando él le colocan la banda presidencial, yo estaba ahí, yo estaba en el Congreso y nos saludamos. Lo felicité, felicidades, presidente. Me saludó, nos saludamos de mano, pero era un saludo institucional de un senador al presidente de la República. Y también volví a ir y fui a Palacio Nacional cuando el TEMEC, en esa invitación, claro que fui porque yo era el coordinador del grupo y como coordinadores de grupo fuimos varios y varias compañeras, y ahí lo volví a saludar. Y fue amable en su trato porque recuerdo que al finalizar la sesión todo el mundo se empezó a tomar fotografías y él me dijo, acérquese, ¿no? Para que... Sí, presidente, muchas gracias. Un trato absolutamente institucional. ¿Cómo calificarías esta administración? Mira, yo creo que es una administración que se planteó muchísimo, o sea, se planteó una vara muy, muy alta, retos muy, muy fuertes. Y que, perdón. O sea, si quieres lo jugamos así, de cualquier forma. Qué bueno que no, qué bueno que no lo vieron. Qué bueno que no lo vieron, pero vieron la ficha sí es. Lo voy a voltear así para que se siga viendo. Y que obviamente no los va a alcanzar. O sea, por ejemplo, sistema de salud, pues no hay ninguna duda de que no vamos a llegar a ese sistema de salud que es una maravilla de... Sí, gratuito todo para todos. La vida, ¿no? No se va a llegar. El tema de seguridad. En el tema de seguridad yo he insistido mucho. Mira, hace poco tuvimos una reunión y les dije lo que... A mí me criticaron muchísimo porque dijeron, no, es que Mancera tiró la última parte, tuvo muchos homicidios. Yo llegué a tener, en mi administración, yo al frente, el punto más elevado, llegamos a tener en esta ciudad 3 homicidios diarios. A ver, cuando llegó la nueva administración dijo que tu administración maquillaba las cifras. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Hoy están viviendo lo que es manejar las cifras. Hoy les están diciendo que ellos están maquillando las cifras. Porque hay algo muy lógico, déjame explicarte solamente un caso. Sí. Hoy alguien te habla y te dice, oye, mi familiar no está. Entonces, ¿tú qué inicias hoy? Pues no vas a iniciar una denuncia de secuestro. Entonces, ¿qué se inicia? Persona extraviada. Persona extraviada y después, en el avance de la investigación, resulta que sí era un secuestro. ¿Cómo te quedó registrado? Como persona extraviada. Entonces, cuando ellos llegaron, dijeron, no, este señor maquilla las cifras. Pero no lo puedes mover, o sea, ahora sabemos que es un secuestro. Después ya no se reporta como algo, como un evento nuevo, porque es un evento que ya tiene progresión. ¿Y si esa persona aparece sin vida, qué pasa con ese dato? Entonces se reporta como homicidio. ¿Y se queda registrado una persona que sigue desaparecida y otra que fue asesinada? Es, por ejemplo... ¿O se quita de esta? No, se quedó ya la de persona desaparecido. Por eso hoy tienes tanta cifra de desaparecido. Tienes mucho más cifra de desaparecido. Te pongo otro ejemplo. Feminicidio. Lo inicias como lesiones, ¿no? Y quizá inició como unas lesiones de violencia familiar, todavía más allá. Así quedó tu registro. Después se convirtió en feminicidio. Entonces, yo los entiendo, ¿eh? Por eso se tiene que saber, se tienen que conocer. Es como dicen, es que yo conozco las tripas de esta maquinaria y sé cómo funciona. Yo sí las conozco. Entonces, hoy lo que te puedo decir es, ¿sabes qué causó aquí la inseguridad y qué lo sigue causando? Cuando se empezó a aplicar el sistema acusatorio y dejaron salir a más de 40,000 personas. En la Ciudad de México, fíjate la cifra, antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, la Ciudad de México tenía 20,000 presos. Teníamos 170 robos de vehículos al día. Cuando él entra, a mí me toca estar en seguridad pública, llegamos a 30,000 en prisión.
fíjate, sube casi 10,000. Ujú. Empiezas a bajar a 90, 85 robos de vehículo. Cuando entra Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, llegamos a 40,000 presos. O sea, ya subiste 20,000. Ujú. Y entonces empiezas a tener cifras de 50 robos de vehículos. Nosotros mantenemos ahí y llegamos a tener cifras de 34 robos de vehículos. Luego, ¿qué sucede? Entra el sistema acusatorio y vuelve a bajar esta línea y llegas a tener 23,000 reos. O sea, otra vez casi 20,000 de un golpe en la Ciudad de México. Pues, ¿qué iba a pasar cuando Hijo, pero defender a la gente, defender que haya más gente en prisión como consecuencia automática de No, es que tampoco bajen los puedes delitos? despresurizar así nada más. Ujú, Y no puedes hacer una salida como las que hoy se están haciendo, ¿eh? ujú. Yo hoy he criticado muchísimo el sistema acusatorio porque hoy te voy a decir lo que hacen. Nos decían en una de las reuniones, es que hay que volver delito grave la extorsión, porque si no, no se va a poder. Ujú. Le dije, porque salen inmediatamente, los capturan y salen. ¿Qué es lo que están haciendo? Tú capturas a una persona por ese delito y entonces lo que las fiscalías están haciendo es, declárate culpable Y ya te dejo salir. y rápido. te dejo salir, Claro. porque eso se llama proceso abreviado. Abreviado. Y entonces haces una aceptación de culpabilidad inmediata, te hacen una rebaja muy importante Ujú. y sales al otro día. Con un agravante más, a veces cuando capturan, no traigo identificación, ¿cómo se llama? Pues Juan Pérez, capturan sus huellas, todo, y Juan Pérez. ¿A quién capturaron? A Juan Pérez. Hubo algo que caracterizó tu administración, que fue el decir no hay grupos de la delincuencia organizada en la Ciudad de México. No hay cárteles, si te lo vuelvo a decir hoy. Pero ¿cómo no? No, no hay. ¿Y el cártel Aquí Tepito? no, ese no es un cártel. ¿Qué es? Esa es una banda de delincuentes, de narcomenudistas, de sicarios. Pues no es un ¿Y cártel. cuál es la diferencia entre un cártel No, y el una banda de delincuentes organizados? Un cártel es el que en este momento te puede manejar transacciones internacionales, como lo hace el cártel Sinaloa, Ujú. como lo hace el cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen socios en Medio Oriente, tienen socios en diferentes partes del mundo, que te pueden manejar toda una zona, te pueden manejar. ¿Por qué Eso es un cártel. sostienes que no hay un cártel en la Ciudad de México? Porque no es un cártel. O sea, Ujú. no es un cártel. Son los grupos criminales a los cuales ellos les compran a los cárteles. ¿Y las células de los cárteles no están operando en la ciudad? No, a ver, es que aquí se les dificulta muchísimo la operación. ¿Por O sea, la cantidad de porque hay policías? mucha policía Ujú. en la calle. Muy cerca de por donde estamos hoy, Ujú, quisieron atentar contra Santiago Vasconcelos, ujú. un cártel de los pesados. Él vivía por el sur de la Ciudad de México, arriba, hacia San Nicolás. Y entonces, ¿cuál fue el error que cometieron? Se pararon sobre la banqueta en Fuentes del Pedregal. Ujú. Pasó la patrulla del sector Dinamo. Entonces dijo, ¿y esa camioneta qué hace sobre la banqueta? Llegó la patrulla y llegó otra patrulla. Y cuando les revisaron traían un lanzacohetes. Porque iban a volarle la camioneta. Pero pues es que aquí la policía, si a veces por un choque de repente ves 15 patrullas que se juntan. Ujú. Cuando detienen a la Barbie le preguntan, oiga, Ventral Leiva tenía sentado aquí el cártel. No, ¿por qué no? Porque no podemos operar como se opera en otros lugares. Porque aquí no puedes ver que pasó un convoy de 5 camionetas con las gentes Claro, afuera, eso sí. con las armas. Ujú. Pues porque inmediatamente le caerían 30 patrullas. Ujú. Entonces, por eso las sedes de esos cárteles no están aquí. Cuando tú ves el reporte de la DEA y te dice organizaciones criminales mexicanas, cárteles, búscame a Tepito que te aparezca ahí. Hay otras en algunos lugares, La Línea, esos nombres que de repente dices, ¿y estos quiénes son? Son grupos como aquí, Tepito, como aquí Tláhuac. Tláhuac, ¿cómo era? Era la mano con ojos. Ujú. Eran 2 señores, uno que le decían la mano y el otro que le decían el ojos. Y cuando los combatimos juntos entre el Estado de México y la Ciudad de México, pues primero cayó la mano y después cayó el ojos. De las mafias que sí hay en la ciudad, Eso que sí. son muchas, Eso sí. ¿cuáles son las que más preocupan?
Mira, de lo más fuerte que hay es Tepito, que tiene además muchísimos años con este tema de los sicarios y que por eso nosotros le pegábamos tanto a las motocicletas. Y por eso insistíamos en parar a quienes iban en motos de alta velocidad de a dos, en sicarios, obviamente en los temas propios de narcomenudeo. Tienes también una parte muy importante de Tláhuac, otra parte en la zona colindante con Chalco, o sea, la parte de Iztapalapa, y otra más en Álvaro Obregón. Te diría yo que la frontera con Estado de México también en Azcapotzalco. Eso es lo que está focalizado. De hecho, si tú ves los reportes de homicidios en la Ciudad de México, te van a aparecer en estos lugares. O sea, no tienes reporte de homicidio Nápoles, reporte de homicidio, ¿no? Sino en estas zonas es donde están sucediendo. Mencionaste hace unos momentos tu operación. ¿Es Sí. el momento personal más difícil que has vivido? Sí. Sí, porque pues yo tuve un paro cardíaco de casi 10 minutos por una negligencia profesional. ¿Cómo fue? Alguien ¿Dónde que estabas? hoy sigue en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué pasó? Mira, a mí me gusta mucho el ejercicio. Entonces, cuando tú Corres. haces... Sí, hago como de muchas cosas, ¿no? Pero en ese tiempo, digamos que lo que más hacía era correr y nadar. Y entonces, un día me hacen una prueba médica y me dicen, tienes arritmia. Pues, como si yo no siento nada, tienes arritmia. Tienes dos cosas que puedes hacer. O permaneces anticoagulado de por vida, o te hacemos algo que se llama ablación. La ablación significa quemar. Entran por la femoral, llegan a tu corazón y queman parte del músculo donde está habiendo un cortocircuito. El corazón, en lugar de estar haciendo palpitaciones, de repente tiembla. Okay. Y cuando tiembla puede generar un coágulo. Y el corazón tiene en uno de los ventrículos, tiene una cosa que se llama orejuela, que es como el apéndice que no sirve de nada, pero ahí está. Entonces, esa orejuela puede encapsular el coágulo y guardarlo un mes, un año, pero un día lo dispara y te provoca la muerte, o te puede provocar la muerte. Entonces dije, no, pues la ablación. Y entonces me dicen, mira, el riesgo, ya sabes, el riesgo de 1 en 1.000.000, esto súper seguro. Pues yo me voy al procedimiento de la ablación. Afortunadamente, el doctor Agüed, y así debo decirlo, dijo, bueno, es un procedimiento que te lo hacen en un cubículo, en donde hacen los stents y toda esta cosa. No es quirófano. Y entonces él le pide a un cirujano cardiovascular si podía estar ahí por cualquier eventualidad y a alguien de terapia intensiva. Estaban ellos dos. Llega un hermano mío que es médico y les dice, hola, mucho gusto, ¿y ustedes cómo que van a participar? No, nosotros estamos aquí como floreros, les dice. Estamos en carácter de floreros. Empieza el procedimiento y el médico que me lo hace pasa de un lado a otro y me quema la aorta. Perfora la aorta. La primera perforación, en la pantalla se empieza a ver que tengo un derrame, y de estar en un área de hemodinámica me pasan de urgencia al quirófano y tienen que abrir de emergencia. Y cuando abren me platica los dos que estaban ahí entran en acción, de los floreros, y dice que cuando abren el pecho sale el chorro de sangre así como fuente. Pone el dedo, me dijo, literalmente puse el dedo para detener el sangrado, y mi corazón entra en paro por la presión. Me colocan a lo que le llaman pues, como la mesa de vida o la línea de vida de emergencia para que circulara mi sangre, pues le tratan de dar reanimación al corazón de varias maneras y no. Y lo último que hace el doctor como el último recurso fue con la mano. Con la mano trata de dar reanimación y al final reacciona mi corazón y vuelve a andar. Cierran lo que ya no era una perforación, sino al final fueron 3 perforaciones.
eso lo vives hasta que te despiertas y te lo cuentan. Sí. ¿Y cómo lo asimilas? Yo me despierto, como dices, porque a mí el doctor, que con mucha displicencia desde ahí me debió haber dado cuenta, me dijo, ¿quieres que te sedemos o quieres que te ponga anestesia general? Porque en 2 horas y media estás listo y ya después te puedes regresar a tu oficina. Le digo, pues la verdad es que casi no duermo, pues, yo preferiría anestesia general para dormir un rato. Y me dice, ok. Y cuando me despierto, digo, ¿qué está pasando? O sea, veo pantallas por aquí, pantallas, monitores, 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 monitores. Empiezo a sentirme por aquí mangueras, 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 mangueras. Y alguien que está ahí, le digo, ¿qué fue lo que pasó? Y me dijo, no, tranquilo, tranquilo, una complicación y hubo que hacer una cirugía. Dije, uff. Ahí me di cuenta que algo había pasado grave. ¿Qué simboliza ese momento, ese antes y después en tu vida? Es muy fuerte porque te das cuenta que en un segundo ya no iba a ver a nadie, en un segundo. Mira, a mí de repente me daban, ya sabes que, no, que tómate este tequila porque es el tequila que no, y yo no me lo tomaba, lo guardaba, no, hombre, esta botella está bien bonita. Para un momento especial. Momento especial. No, hoy te lo juro, sabes que en ese momento la abro. Porque sí, o sea, yo cuando llegué a mi casa, el libro que no había leído, el esto, el otro, el amigo al que no le habías hablado, te das cuenta que es de momento a momento y que tienes, la vida simplemente es un préstamo, un regalo que puedas seguirla disfrutando día a día y que debes de vivir intensamente cada momento. ¿De qué te arrepientes? Mira, me arrepiento de no haber podido consolidar muchos proyectos que queríamos hacer, de haber sido quizá más insistente, pero sé que hicimos hasta lo último. Oye, fue en tu administración que se hizo el primer y único triatlón en la Ciudad de México. Sí. Y ahora la zona es una zona de desastre. Ya ni siquiera existe el lago artificial que se había hecho para ese evento. ¿Qué pasó? Pues que era algo muy superfluo, que era muy como de gente trivial, que era algo que solamente se me había ocurrido a mí. Todo eso dijo por ahí el alcalde. Cuando déjame decirte que quienes estaban interesados en el patrocinio le iban a dar el mantenimiento. O sea, la Ciudad de México no le iba a costar. Ni siquiera le iba a costar. No. No le iba a costar porque ya había entrado una marca muy, muy fuerte, que era la que se iba a encargar. Que era es algo así como el Maratón de la Ciudad de México, cuando nosotros lo llevamos al top 10, porque estaba en el lugar 300 por ahí. Lo convirtieron en uno de los eventos deportivos más importantes. El evento deportivo después del de Boston. País. Entonces, cuando llegamos al top 10, entonces lo tomó una empresa también muy potente y por eso hoy se llama Ciudad de México tal, ¿no? Porque lo tomó esta empresa y esta empresa dijo, queremos este maratón para que esté nuestra marca. Ya no le cuesta a la ciudad, porque te dan una cantidad importante para que pueda existir. En materia de turismo se hicieron cosas importantes en tu administración, sí. Muy importantes, en la marca de la Ciudad de México, y también pareciera que yo no entiendo por qué esta necesidad de cuando entra un cambio administrativo, cambiar los colores, poner su sello. Es un desperdicio. Es que la marca de la Ciudad de México no se entendió que era eso, era la marca de la Ciudad de México. A mí ese fue uno de los proyectos que me interesaba mucho, darle un posicionamiento para efectos de turismo, porque la Ciudad de México es una ciudad que, créase o no, tiene poca ocupación hotelera el fin de semana. Entonces, nosotros pasábamos de tener 60, casi 70 de ocupación hotelera entre semana a pasar a 30 de fin de semana. ¿Y qué era lo que sucedía? Pues que la Ciudad de México es una ciudad de tránsito y una ciudad de negocios. Pues eso no se hace en fin de semana. Entonces lo que buscamos fue traer la NFL, traer la NBA, traer la UFC, traer la Fórmula 1. Y estábamos a punto de firmar el MotoGP de las motocicletas. Todos estos, el campeonato mundial de tiro con arco, el campeonato mundial de esto, los clavados que se hicieron en Reforma, que hubiera siempre actividades. Y darle una marca a esto. Y la marca fue CDMX.
La verdad se habían intentado muchas marcas. Una de ellas que se había intentado se llamaba Bésame Mucho. O sea, ¿cómo por? Como Ajá. que la canción, dijeron, es que la canción es lo más que suena en todo el mundo. Le vamos a poner un ángel y se llamaba Bésame Mucho con el ángel de la independencia. Ok. Y entonces yo dije, no, tiene que ser algo más fácil. Y aquí debo decirlo, que cuando yo le digo a quienes nos estaban haciendo las propuestas, le digo, a ver, quiero algo como yo identifico, me gusta el fútbol, identifico la Liga MX. Y esa es su marca. Uh-huh. Si yo ya sé, cuando me dice MX, ya sé, le dije, yo llego y sé que MX es México. Entonces, piensa en algo así, algo fácil, algo cortito. Y esto lo agarran mucho más fácil y llegan y me dicen CDMX. CDMX me gusta, esto, vamos a ver los colores. Pues a la gente le gusta el rosa mexicano, Uh-huh. por eso se llama rosa mexicano. Pues vamos a poner el rosa mexicano. No, pero que te van a criticar y que van a... No me importa. Negro y rosa mexicano. Y Uh-huh. eso fue la combinación que más gustó en los focus group. Y al principio los hoteleros me dijeron, tu marca está horrible y tan horrible está que no sabemos si es un CD o es un número romano. Ok. A nadie le va a gustar esto, no, bla, bla. Y la empezaron a tomar redes sociales, noticieros, en el mundo. Yo me acuerdo que llegaba a España y le decía yo, no, yo soy de la Ciudad de México. Ah, de la CDMX. Entonces se convirtió en la marca número 17 del mundo. Uh-huh. Luego pasó a ser la 15 del mundo. Y en México solamente estábamos abajo de México y de Cancún. Uh-huh. Pues muy bien, o sea, a mí me entusiasmaba mucho. Y sí, pues en turismo eso le daba mucha potencia a la Ciudad de México. Vas. ¿Qué sucede cuando algo que trabajaste, que funcionó, que no necesariamente tenía que tener tu sello? Déjame contar rápido. ¿Se va? 1, 2, 3. Eres el primero que nos hace eso. Santa María. Mira, no sé qué va a pasar, ¿eh? No sé qué ¿No está cerrado todavía? No. Ay, 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 ay. Ok. Ah, no, esta no la agarré, ¿verdad? No. Nada más fue esa. Adiós. No la agarró nada, porque no, mira. Bueno. Miren la que tenía, ¿no? Y con la que me ganó. Miguel Ángel, ¿algo que quieras agregar? Sí, que me des la revancha. Seguro, cuenta con ella. Cuenta con ella. Muchísimas gracias por Muchas habernos gracias acompañado. a ti. Padrísimo Gracias. partido.